Ahí os comparto, chicos, ese like, no os olvidéis. Así aceleramos el vídeo. Vamos con la bro. Rusia está abierta al diálogo con Europa, algo que ya conocíamos, basado en el reconocimiento de las realidades territoriales consagradas en la Constitución de la Federación Rusa. Es decir, vuelve a poner las condiciones tan nombradas estos días por Vladimir Putin. Y por cierto, que os tenemos dos pedazos de documentos que queremos analizar Alberto y yo, que probablemente lo hagamos mañana, pero tenemos que verlo detenidamente porque son extensos, Así es. hablando de diferentes análisis de las condiciones de la propuesta de paz por parte de Vladimir Putin y todas las diferentes posibilidades que vienen a continuación en función de esa propuesta. Es súper interesante y yo creo que mañana lo vamos a intentar abordar. Dale, Alberto. Desde luego, desde luego. Ya está diciendo Lavrov que, o insistiendo en que id asumiendo que los territorios se quedan. Porque está ya reconocido como tal. Forma parte ya de la Constitución de Rusia esos territorios. Con lo cual, ponerlo en duda no tiene sentido. Y lo van diciendo ya para lo que pueda venir si es que Donald Trump gana las elecciones. Este es el punto de partida, está diciendo Rusia. Clarísimo. Recordad que vamos a ir viendo día sí y día también que nos recuerdan los rusos lo mismo que propuso Putin con la propuesta de paz hace semana y media. Lo vamos a ir viendo día tras día. Ahí tenéis la forma en la que lo hace Lavrov. Forman parte de la Constitución. Los territorios no se tocan. En fin, amigos. Aviones de la OTAN vigilan el cielo de Ucrania y comparten datos con Kiev. UK Defense Journal reporta que la Alianza Atlántica desplegó aviones con el sistema de alerta temprana y control aerotransportado en el espacio aéreo de Polonia. Aviones de la OTAN vigilan el espacio aéreo de Ucrania y comparten datos con Kiev. De acuerdo con su información, aeronaves de la Alianza Atlántica equipados con el sistema de alerta temprana fueron desplegados en el cielo de Polonia. En este contexto, las declaraciones de un exoficial de la Real Fuerza Aérea que afirmó que oficialmente cualquier información de inteligencia recopilada solo se envía a las naciones de la OTAN, pero todo el mundo sabe que algunas de estas naciones comparten rápidamente la información con Ucrania. Esto les permite a los ucranianos contrarrestar los ataques entrantes. Los datos de inteligencia occidentales ofrecen a Ucrania la capacidad de responder un poco más rápido. En enero del año pasado, desde la OTAN, esto lo comentamos en el canal, indicaron que enviaron a Rumanía aviones de vigilancia con el sistema AWACS para vigilar la actividad militar rusa cerca de las fronteras del bloque. La alianza atribuyó su decisión a la necesidad de garantizar la seguridad de sus aliados europeos ante el conflicto en curso en Ucrania. Los AWACS pueden detectar aviones a cientos de kilómetros de distancia, lo que les convierte en una capacidad clave para la disuasión y la defensa de la OTAN. Bueno, Alberto, pues nada, ahí tenemos esas labores de vigilancia, reconocimiento, que al final sirven para darle datos a Kiev. Sí, y ahora la Alianza Atlántica está, en un artículo del que se hace referencia, se hace eco RT, está justificando los ataques a las playas de Crimea. ¿Por qué? Hombre, porque si nos derriban un dron, la semana pasada os explicamos por qué probablemente, os comentábamos por qué probablemente ya habían derribado el R4Q, el Global Hawk, que había participado en los ataques a Crimea. Hombre, si nos derriban algo, tenemos la justificación de decir, hombre, es que colaboramos con la defensa de Ucrania. Falso. Claro que avisan a Ucrania cuando hay un ataque ruso, sin lugar a dudas. Pero sobre todo lo que están haciendo es buscar la manera de intentar hacer daño a Rusia mediante las armas que han enviado, que han colocado ellos en Ucrania. La colaboración no tiene una vocación eminentemente defensiva, todo lo contrario. Tiene una vocación claramente de ataque, de provocación a Rusia, de intentar escalar al máximo posible y lo antes posible, que Donald Trump nos va a estropear el juguetito de la guerra. Hay que generar una guerra cuanto antes, a ver si así conseguimos justificar la suspensión de las elecciones en Estados Unidos. Sí, es una participación totalmente atacante y no defensiva. Sí, algo dirán.
pero nada más. Seguimos con el despilfarro. Venga, estamos despilfarrando. Von der Leyen, que como ha salido reelegida o va a ser reelegida, la Unión Europea debe invertir 500.000 millones de euros en defensa en los próximos 10 años. ¡Toma ya! La jefa de la Comisión Europea dijo esto en una conferencia de prensa después de la cumbre de Bruselas y se quedó tan ancha. Según ella, la Unión Europea en los últimos años se ha quedado muy por detrás de China y Rusia en el ritmo de aumento del gasto de defensa. Pero Alberto, explícanos por qué tienen tanto interés en gastar en defensa y no en el bienestar de los ciudadanos, que no queremos que se gaste tanto dinero en defensa, sino en hospitales, en educación, en servicios públicos, en carreteras, en todo el ámbito social, etcétera, etcétera. Esta gente solo está obsesionada con hacer más ricos a los lobbies que todos conocemos. ¿Os acordáis de cuando se compraron una cantidad de dosis brutales en su momento porque el marido de esta señora trabajaba en la industria? Dosis que luego no se han administrado. ¿Os acordáis? Pues ahora pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Si puede ser que venga Donald Trump dentro de unos meses, ¿qué es lo que está haciendo la administración Biden? Está obligando a von der Leyen a firmar acuerdos ya con las compañías armamentísticas estadounidenses. Porque saben, la administración Biden, saben que Donald Trump, pues obviamente querrá que le compren armas a Estados Unidos, pero no va a tener la coacción, no va a ejercer la coacción que sí puede ejercer ahora mismo la administración Biden sobre Ursula von der Leyen para lograr esos acuerdos brutalmente millonarios para comprar armas en empresas armamentísticas estadounidenses o en empresas armamentísticas con participación accionarial estadounidense. Es lo mismo que hemos visto antes que nos traía Miguel con Zelensky, pero con un pequeño matiz. Es más de lo mismo. Así es que, amigos magos, lo tenemos clarinete. En fin, a ver qué estáis diciendo. Francisco Andrade dice, ya está cedida la soberanía en los países latinoamericanos. Las élites viven en Miami. Pues sí, hay bastante de eso. Hay bastante de eso. Nos duele mucho y nos produciría una situación, una sensación de cierta alegría el pensar que allí estáis mejor que aquí. Por lo menos. Estáis mejor vosotros. Pero viendo algunas decisiones políticas en Hispanoamérica o Latinoamérica, como dices tú, sí, claramente se ve que tampoco pinta muy bien en el mismo sentido en Latinoamérica o Hispanoamérica, como me gusta más decir a mí. Putin, que va a viajar a Kazajistán, viajará a Astana la próxima semana para asistir a la cumbre de la OCS y posiblemente se reúna con Erdogan y Xi Jinping, según el programa Moscú, Kremlin, Putin del canal Roseña 1. Bueno, estos son probablemente cuándo va a tener lugar esta reunión. Días 3 y 4 de julio, reuniones de trabajo de Vladimir Putin. Pues sí, y es muy importante que estamos viendo cómo Putin sigue viajando y sigue moviéndose y que esas órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional y cosas por el estilo están sirviendo para lo que están sirviendo. Nos querían decir que Putin estaba aislado. Cada vez está más fuera de juego lo que se llama el occidente colectivo, esa Unión Europea sobre todo. La Unión Europea comienza formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania en medio del conflicto con Rusia. El proceso se realizará en conjunto con Moldavia, una nación que ha acusado con frecuencia al Kremlin de interferir en sus asuntos internos. Este movimiento tiene un poco más de palmadita en la espalda, de, bueno, siéntete reconfortado, que vamos a iniciar las negociaciones, que de pura realidad. Y os explicamos por qué. Fijaos lo que dice aquí el artículo. Dice, Ucrania presentó formalmente sus ofertas para adherir a la Unión Europea poco después del inicio de la invasión rusa y esta presionó por un proceso acelerado. El bloque europeo mantuvo su respaldo, pero no permitió la incorporación inmediata. Como sabéis, el proceso de adhesión toma varios años de complejas negociaciones. A ver, porque se me ha ido el artículo. Un segundín, lo tenía por aquí. Y dice el artículo que Turquía inició conversaciones formales de adhesión en 2005 y la situación sigue en punto muerto. Albania fue reconocido como país candidato en 2003 e inició conversaciones formales en 2009, que aún no se han completado.
Montenegro, Serbia, Bosnia y Macedonia del Norte también esperan en la fila con una creciente impaciencia. Es posible que las negociaciones avancen, pero a un ritmo más lento que el soñado por Kiev. Yo creo que es, Alberto, más una declaración de intenciones que una realidad. En el caso de Ucrania sí, pero la noticia sutilmente nos ha colado un gol por la escuadra y Miguel y yo lo vamos a atajar, ese balón que va por la escuadra. Esa es la noticia que no da Infobae. Porque Infobae lo que nos dice es que es Ucrania. Y bueno, y de refilón nos dice, sí, que pidió la adhesión con Moldavia y lo deja de fondo. Pero no. La noticia es esta. La Unión Europea abre negociaciones con Moldavia, que solicitó la adhesión junto a Ucrania tras la agresión rusa. Esta es la noticia real, la más importante y la más lamentable de todas. Fijaos, ¿por qué? Porque recordad que en Moldavia hay dos territorios, Transnistria y Gagauzia, que no quieren estar más cerca del ámbito de la Unión Europea que en el ámbito ruso. Es decir, se sienten soviéticos. Transnistria se ha quedado prácticamente en la Unión Soviética en cuanto a su forma de ver la vida. El mayor arsenal de Europa, Transnistria. Y Gagauzia. ¿Y cuál es el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos? El problema que tiene es que Georgia, como os hemos traído durante las últimas semanas, ya está empezando a dar muestras de que no quiere ser la próxima Ucrania. Georgia ha llevado a cabo esa ley, ha promulgado esa ley de agentes extranjeros para que los chicos de Soros no puedan introducir toda la basura de información e ideológica en su país, con lo cual no van a poder azuzar a la población contra Rusia desde los medios de comunicación. ¿Y cuál es el plan B de Estados Unidos? Pues el plan B es Gagauzia y Transnistria. Como Gagauzia y Transnistria no quieren estar en el ámbito de la OTAN, pues obviamente quieren desligarse de Moldavia si Moldavia entra en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque entrar en la Unión Europea supone la automática entrada en la OTAN a día de hoy. Automática. Luego significa que ya tendríamos otro conflicto larvado si efectivamente avanzara la entrada de Moldavia en la Unión Europea hasta el punto de también ingresar inmediatamente en la OTAN, como ha sucedido con muchos de los últimos países que han entrado en la Unión Europea. Rusia, obviamente, para poder defender esas repúblicas, tendría un conflicto con un país que estaría a punto de entrar en la OTAN. Y que nadie se equivoque, porque esa no es la única vía que han pertrechado los mandamases de Occidente, obviamente Estados Unidos, para conseguir provocar a Rusia con Transnistria y Gagauzia. Porque si no sale bien la entrada de la Unión Europea de Moldavia, puede salirles bien la segunda forma de conseguir el mismo efecto, que es adherir Moldavia a Rumanía, que es otra de las vías que están intentando. La adhesión de Moldavia a Rumanía, a la que también se oponen Transnistria y Gagauzia. Ojo, porque esa noticia que nos trae Miguel es la importante del día. Cómo se va avanzando en ese sentido. Y los chicos de Infobae, yo a veces no sé si lo hacen a propósito, pero desde luego que dan la noticia de una manera que no es realmente lo importante. Porque Ucrania, como bien nos ha explicado Miguel, realmente está recibiendo cantos de sirena, pero nada más. Nada más. El problema estaba en Moldavia. Bueno, y vamos con una que es muy relevante, Alberto. Rusia e Irán ultiman un gran tratado que podría trastocar la geopolítica de Oriente Medio e influir en la guerra de Ucrania. Moscú refuerza sus lazos con el régimen iraní y apuesta por forjar una alianza que sea el contrapeso a Estados Unidos, la OTAN e Israel en Oriente Medio y Asia Central. Dice, en víspera de las elecciones, por cierto, que ahora os traemos qué es lo que ha pasado en las elecciones de Irán, Rusia anunció esta semana el desbloqueo de las negociaciones con Irán para firmar un nuevo acuerdo integral de cooperación que podría tener una duración de hasta 20 años. Moscú apuesta por un mayor acercamiento a Teherán y por la pronta firma de un tratado bilateral clave que podría
cambiar el tablero de juego en Oriente Medio y podría ser firmado en un futuro inmediato, tal y como señaló el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Andrei Rudenko y confirmó la portavoz María Zaharova, la número 2 de facto de la diplomacia rusa. Sea quien sea el nuevo presidente de Irán, el Kremlin quiere presionar a Teherán para que se firme cuanto antes este gran tratado entre los dos países que contemplaría el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad económica y en la lucha contra las sanciones que Occidente ha impuesto a los dos países. Y Alberto, ya de paso aprovecho para sacar esta noticia, si me deja Euronews, que es la fuente, no sé si la podemos ver, si no la traigo por otro lado, aquí está. Bueno, dice el titular que ninguno de los candidatos ha obtenido mayoría suficiente en Irán, razón por la que los más votados van a volver a enfrentarse este viernes en una segunda vuelta. El candidato reformista y otro conservador a segunda vuelta en Irán ante un electorado dividido. Vamos a ver quién ha sido, porque no me ha dado tiempo a ver. Dice, bueno, ya sabéis la noticia de Ebrahim Raisi, de la muerte. El candidato Pezeshkian, que era el favorito, Alberto, se ha situado a la cabeza en la primera vuelta. Si no me equivoco, era el más reformista de todos, seguido de cerca por Jalili. Por lo tanto, se van a enfrentar estos dos en segunda vuelta, porque no han llegado a obtener el 50% de los votos que, según la ley electoral de Irán, necesitan para convertirse en presidentes oficialmente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es muy interesante la noticia de ese tratado, porque en las elecciones veremos a ver cómo termina. Ese tratado que nos ha traído Miguel, súper importante, porque ya estamos viendo el resultado del intercambio de juguetes entre Israel e Irán. La contención de la que hizo gala Irán, contención, porque luego hemos sabido que hubo misiles que Israel no pudo derribar contra una base militar que ya habían avisado previamente los iraníes que iban a bombardear para que obviamente la desalojara. Esa contención seguro que iba acompañada de una promesa de Putin de firmar un acuerdo mayor de compromiso entre los dos países. Al fin y al cabo tienen algo mucho en común, algo muy importante en común, que es esas sanciones occidentales. Fijaos que en ocasiones la información va apareciendo al de un tiempo, pero tiene mucho que ver con lo que hemos vivido poco antes. Y desde luego que este gran tratado tiene que ver con las declaraciones que realizó Putin justo el día después del segundo ataque de Israel. Primero fue la embajada, luego hizo otra pamema de la que se rieron los iraníes. Y Putin dijo muy claro que si Estados Unidos atacaba a Irán, Rusia lo defendería sin lugar a dudas. Ojo, amigos, porque las cosas a Estados Unidos no le están saliendo exactamente como esperaba. Veremos. Polonia insta a jugar la escalada con Rusia. El canciller polaco propuso apoderarse de los cerca de 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso que fueron congelados por la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá en 2022. Sikorski declaró este sábado, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, que Occidente debe volver a aprender a sacar beneficios del juego a la escalada con Rusia. En este contexto, el canciller instó a incautar los activos rusos congelados. Por ejemplo, podríamos confiscar los 300.000 millones de euros de activos soberanos rusos, escribió Sikorski en la publicación en las redes sociales. Putin ya los ha dado por perdidos, no espera recuperarlos, pero tampoco cree que tengamos la fortaleza necesaria para apoderarnos de ellos. Hasta ahora le hemos dado la razón. De acuerdo con sus palabras, el Kremlin puede ser detenido e incluso vencido, pero Occidente siempre se ha olvidado de ello. Recordó que la estrategia del expresidente estadounidense Ronald Reagan frente a la Unión Soviética era simple, sino simplista. Nosotros ganamos y ellos pierden. Me gusta este enfoque, reveló. Bueno, y más aquí habla soberbia, de dinero para Kiev. Tremendo. Más soberbia no cabe. O sea, es imposible más soberbia. O sea, le gusta el enfoque de nosotros ganamos y ellos pierden. Y encima está hablando de la Unión Soviética, que políticamente no tiene nada que ver con el gobierno de Vladimir Putin. Nosotros ganamos y ellos pierden. Y además te está diciendo que lo que ellos consideran adecuado, este señor considera adecuado, que es utilizar los activos rusos contra Rusia, eso es fortaleza, cuando en realidad lo que es desfachatez pura y dura.
pero ellos te lo revisten de fortaleza. En política, la manipulación siempre comienza con el lenguaje. Siempre. Convertir una circunstancia en algo distinto. Ya no va a ser desfachatez, va a ser fortaleza. Porque claro, piensan que no nos atrevemos y nos vamos a atrever. No. Rusia no es que no piense que no os atreváis. Rusia lo que está diciendo es que eso es una desfachatez jurídica por todos los lados. Y no solamente lo ha dicho Rusia, lo han dicho todas las asesorías mínimamente prestigiosas en Europa y en Estados Unidos. Desfachatez. En fin, la manipulación del lenguaje. Excelente vídeo del ataque con un misil 9K720 Iskander OTRK contra un tren de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección Zaporilla. Os comentábamos esta noticia antes a lo largo del programa. Sí, Alberto, dice aquí que se ve claramente que el misil impactó en un tren recién llegado con equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparado para su descarga. Voy a pasar a poner el vídeo, así lo podéis ver. Por favor. Recordemos que es un Iskander, uno de los misiles de tamaño intermedio. Sí. A ver lo que... Toma. Madre mía. Vale. Se ha producido durante los últimos años una circunstancia... A ver. Una de las razones, fijaos, de las quejas que se escuchaba era que Rusia parecía no estar eliminando todos los ferrocarriles ucranianos. Esa estrategia tiene mucho sentido, pero ya veremos lo que dura esa estrategia, porque probablemente va a durar muy poco. Tiene el sentido de, sobre todo, obligar a tu enemigo a enrutar sus envíos por otras líneas que posteriormente tú sí puedas eliminar. Reconstruir una carretera es relativamente fácil, relativamente rápido. Sin embargo, reconstruir un ferrocarril, no. Y sin embargo decían, oye, no tiene sentido si Rusia no está acabando con las líneas férreas. Normal. A Rusia lo que le interesaba era que entrara el armamento, intentar tenerlo localizado, ver hasta dónde llegaba, para una vez que había llegado a determinado lugar, al de un tiempo destruir ese armamento en el lugar en el que estaba el armamento. No destruir las líneas férreas. Porque es la única manera de que los ucranianos no buscaran una alternativa al transporte del armamento occidental hacia su territorio. Sin embargo, ojo, porque ya estamos viendo que los rusos están acelerando el proceso. Sus sistemas de inteligencia, sin lugar a dudas, conocen cosas que nosotros no. Con lo cual, ojito, porque probablemente ahora ya van a empezar a caer, han caído también trenes y han destrozado vías ferroviarias. Lo importante es que hay vías ferroviarias que no se destruyen, para que esas vías ferroviarias puedan ser enrutadas, o sea, puedan ser continuamente monitorizadas y, lógicamente, ver cómo se va enrutando toda la munición, todos los armamentos que envía Occidente. En ocasiones, en una guerra interesa no hacer algo, porque tiene un objetivo posterior. Y eso es precisamente a lo que obedecía esas quejas. Decían, no, ¿por qué no destruye todas las vías férreas? No, porque si buscan caminos alternativos va a ser mucho más difícil localizar el envío de armamento. Por los raíles vas viendo cómo entran los trenes. Si destruyes los raíles, ya no se van a enviar hasta dentro de Ucrania, por dentro de los raíles de Ucrania. Se va a enviar por carretera. De manera que a veces tiene su lógica. Ya vamos viendo que el asunto con los Iskander va terminando. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a La Magia de la Bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo